Preparándose para la lluvia. La historia de una iglesia que creyó en Dios para lo imposible. Por Michael Catt. Capítulo 5. Un equipo con visión. Walt Disney dijo: hay que pensar más allá del curso de la vida si deseas hacer algo verdaderamente grande. Un día, durante una reunión de planeación en los estudios Disney, Walt se puso furioso con su equipo. Les dijo: el problema es que no están pensando más allá de lo necesario. Apenas estamos comenzando. Tienen que pensar más allá de Disney World. Ni siquiera han comenzado a pensar en grande. Para poder pensar en grande necesitas tener visión, y es imposible separar visión de liderazgo. Aún más allá, es imposible separar liderazgo del equipo de trabajo. No hay llaneros solitarios en un ministerio efectivo. Todos necesitamos personas que nos exijan. Si deseamos dejar un legado del que la próxima generación se sienta orgullosa, tenemos que conformar un equipo visionario que siente las bases para resistir el paso del tiempo. A través de los años, Dios nos ha bendecido con un maravilloso grupo de trabajo en Sherwood. Aunque tengo algunas cosas que lamentar y he tomado algunas malas decisiones, la mayoría de las veces Dios nos ha bendecido con un excelente personal. Muchos de ellos crecieron en la iglesia o estaban involucrados activamente en ella antes de que se retiraran de la empresa privada para venir a servir a Sherwood. También encontramos algunas personas increíbles en otras iglesias que deseaban ser parte de la visión que Dios nos ha dado. Hoy día contamos con un grupo de 37 personas, incluyendo 14 ministros ordenados. Cuando vine por primera vez a Sherwood, la iglesia solo tenía 2 ministros ordenados y 4 secretarios. Los 2 pastores asociados habían hecho un muy buen trabajo tratando de tener todo bajo control, pero sin duda a la iglesia le faltaba personal. Tuve el privilegio y la responsabilidad de organizar un equipo para ministrar, pero tenía que hacerse rápidamente. Inmediatamente comenzamos a conseguir el equipo necesario. Tal vez debido a mi inexperiencia o inmadurez o mi deseo de llenar pronto las vacantes, por lo que haya sido, fallamos con un par de miembros del equipo. En aquellos primeros años actuaba precipitadamente, trabajaba más con el corazón que con la cabeza. Olvidé la regla de contrata despacio, despide rápido. No importa la causa, pero despedir a alguien nunca produce satisfacción. Y es especialmente doloroso cuando ese miembro del equipo que tienes que sacar es un amigo personal, y tuve ese triste privilegio algunas veces. Había soñado con que trabajáramos juntos, pero no funcionó por una u otra razón. Un pastor puede tener amigos en su equipo, pero debe ser muy cuidadoso para no confundir trabajo y amistad. La amistad no garantiza automáticamente que una persona sea idónea para una posición en especial. Conformar un equipo es, a mi modo de ver, la parte más dura del trabajo. Recién me convertí en pastor, pedí una cita con uno de los pastores líderes de mi denominación. Le pregunté cuál era el principal problema de ser pastor. Él me dijo: el 95% de tus problemas estarán relacionados con tu equipo. La persona sentada en la banca de atrás no será la que revuelva la iglesia, será un miembro del equipo insatisfecho e incapaz que no haga lo que se supone debe hacer. Tomé nota del comentario, pero no me imaginé que lo tuviera que vivir. También es muy doloroso tener que lidiar con los problemas del equipo. Comienzas la relación con grandes esperanzas, pones tu reputación en juego cuando los traes a la iglesia. La iglesia los acoge, les paga y los ama. Pero si consigues uno que tenga su propia agenda, abundan los problemas y poco se hace por el reino. Para que un equipo con liderazgo pueda trabajar, cada uno debe estar en el mismo plano. Deben trabajar dentro de la visión total de la iglesia. Una iglesia no puede progresar con líderes o laicos que tengan otra agenda diferente a la gloria de Dios. Las superestrellas no necesitan aplicar para el trabajo. Es muy difícil conformar equipo y, como ya lo dije, cometimos algunos errores al buscar nuevos miembros para lograrlo. Algunos llegan al límite de su pensamiento y no pueden vislumbrar lo que esperas de ellos. Otros desean obtener créditos y no soportan un ambiente donde no puedan brillar como superestrellas y ser solo servidores. Algunas personas en el ministerio parecen contentarse con cobrar el sueldo y tomar café con sus amigos. Algunos parece que tuvieran el ministerio para ellos solos. Así no funcionan las cosas. Se necesita un equipo de personas con corazón de servicio para lograr un ministerio que cambie vidas.
No puedes pensar por fuera de la caja si te rodeas de personas con pensamiento cuadriculado. Muchas iglesias gastan más energía discutiendo lo que no pueden hacer que orando sobre lo que podrían hacer. Un pastor principal necesita personas con pensamientos de avanzada para su equipo, gente que pregunte, ¿qué pasaría si...? Necesitas jugadores, no hipócritas. Necesitas gente con la que puedas contar para descubrir algún problema y que se dé totalmente por la causa de Cristo. Oramos por un equipo que pudiera soñar en grande. Ni me lo imaginaba cuando pedí a Dios por esa clase de equipo para que me exigieran hasta el límite. El equipo de Sherwood es el mejor que he conocido. Hacen su trabajo y me dan espacio para que yo haga el mío. Fui llamado como pastor para orar y predicar la palabra. Mi responsabilidad es reclutar los jugadores adecuados para el campo y luego soltarlos para que hagan su trabajo dentro del contexto de nuestra visión, misión y propósito. Algunos creen que conformar un equipo es imposible. ¿Cómo puedes hacer esto en esta época de egos y superestrellas? Sabemos el nombre del pastor, pero pocos saben los nombres de la gente detrás del escenario. Pablo nunca temió dar créditos a su equipo. Él conocía su importancia. Fue capaz de lograr todo lo que hizo porque tenía hombres como Silas, Timoteo y Lucas. Imagínense si Pablo no hubiera tenido un médico como Lucas. Nunca se hubiera recuperado de sus muchos abatimientos. Pablo estaba dispuesto a dar crédito a quien lo merecía. Si miras mucha televisión religiosa, seguramente te preguntarás qué hacía la iglesia antes del cable y el satélite. Algunos personajes se consideran como el regalo de Dios para la iglesia. Tendrás éxito si lees sus libros, tendrás dinero si llenas sus bolsillos. Hay más fanfarroneo en la televisión religiosa de ahora que la que puedes encontrar en todo un corral lleno de gallos. Es chistoso ver cómo ciertos personajes manipulan con su nombre muchos ministerios en la televisión. Puedo nombrar los pastores de una docena de iglesias que tienen ministerios a nivel nacional, pero la mayoría de los televidentes ni tienen idea del nombre de la iglesia o dónde está situada. La iglesia del siglo XXI tiene tan fuerte olor a ego que no es raro que el mundo nos esté rechazando. Se dice que P.T. Barnum invitó a Charles Spurgeon a predicar en su circo en América y ofreció pagarle una considerable cantidad de dinero. Spurgeon declinó la oferta gentilmente y escribió Hechos 13:10 al lado de su firma, y esto decía: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». En estos días de éxito, mercadeo, exhibicionismo y vagabundería de alta tecnología, ninguno rechazaría una oferta como esa, y ciertamente no con tal lenguaje. Pero tampoco hay Spurgeons en la televisión. Un buen equipo de trabajo no tiene precio. Debido a que duré los primeros 15 años como miembro del personal en el Ministerio de Servicio, sé el valor de un equipo fuerte. El pastor es fuerte en la medida que esté rodeado de personas también fuertes. Él necesita reconocer con frecuencia las contribuciones individuales del equipo y darles el crédito que merecen. Como dice John Maxwell frecuentemente en sus conferencias, el equipo de trabajo hace el trabajo ideal. Es sorprendente lo que se puede lograr cuando no te importa quién recibe el reconocimiento. Como miembro del equipo y como pastor, entendí que la mayoría de las posiciones no son muy visibles. Si no eres el pastor principal, el ministro de música o la persona que lee los anuncios, escasamente puedes estar en el púlpito. También sé que hacer cualquier cosa por lograr una posición tampoco es el camino del éxito en el ministerio. Dios sabe dónde estás y cuando Él te necesite, te llamará. Debes dejar tu ego a un lado para ser efectivo entre el personal de la iglesia o en cualquier otro equipo. Aunque los miembros del personal pueden tener diferentes niveles de responsabilidad, no hay posiciones ni ministerios más importantes que otros. Si no hubiéramos tenido buenas secretarias y asistentes administrativos, no hubiéramos podido funcionar como lo hacemos. Todos hemos sido llamados a servir. A pesar del éxito de este ministerio o de las películas que hemos producido, no hay celebridades en nuestro equipo. Algunos sirven en cargos más visibles, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Si trabajamos con un solo propósito, la gloria de Dios, las posibilidades son infinitas. Esto puede parecer anticultural, ya que el éxito ha llegado más por parte del trabajo en la red, el mercadeo y de la ostentación de nuestro éxito.
La Iglesia ha desarrollado una mentalidad corporativa enfocada en el deseo de ser el foco de atención. Pero si somos llamados por Dios, no le podemos dar mucha importancia al tiempo en plataforma. Los líderes necesitan dirigir, pero su liderazgo debe estar centrado en los otros. He visto morir ministerios debido al síndrome del éxito y la celebridad. Puede suceder fácilmente con gente talentosa que desarrolla la actitud de que son afortunados por tenerme a mí. Una vez serví con un ministro de música que siempre estaba en conflicto en cuanto a su tiempo y mi tiempo en el servicio de alabanza. Aparentemente le habían enseñado en el colegio que el ministro de música es el líder de alabanza, cuando en realidad él debe estar trabajando con y bajo el liderazgo del pastor. Si el pastor no le da las pautas de cómo debe ir influyendo el servicio, no está ejerciendo su liderazgo. La alabanza no se trata del tiempo que se permanece en la plataforma, se trata del Señor. Si la alabanza se convierte en un escenario de mi tiempo contra tu tiempo, Dios no va a aparecer. Lo mismo aplica para los artistas cristianos que exigen las cámaras y el escenario. Roger Breland, el director del grupo musical Through, me contó que habiendo estado en el ministerio con ellos durante 20 años, ha tenido que llevar aparte a algunas personas muy capaces y recordarles: no se trata de ti. Controlar el ego es esencial si quieres tener un equipo que se acerque al ministerio. No hay cabida para egos o agendas propias si estamos haciendo negocios con el reino. La actitud de ¿qué hay para mí? Puede acabar con una iglesia o un ministerio. Es muy fácil preocuparse más sobre títulos que sobre el ministerio en sí. A principios de los años 90, mi pastor ejecutivo se la pasaba lidiando con un par de miembros del equipo que parecían obsesionados sobre quién estaba más tiempo con el pastor. Sonaba, parecía y hasta olía como cuando Santiago y Juan pedían la propiedad de las sillas al lado de Jesús en su reino. Lo más probable es que hayamos mantenido esa actitud por demasiado tiempo. Habíamos estado tratando de hacer algo al respecto, pero realmente necesitábamos separar los caminos para poder movernos. Si alguien está más preocupado por estar en el círculo íntimo que por ministrar a la gente, los resultados pueden ser desastrosos. Otra cosa que miramos en el equipo es que tengan familias unidas y matrimonios sanos. Nadie es perfecto, pero si no estás bien en casa, tampoco estarás bien en la iglesia. Howard Hendricks una vez dijo: si no funciona en casa, no lo exportes. Nos preocupamos tanto por la esposa y los hijos de cualquier miembro del equipo como por ellos mismos. No contratamos esposas, pero necesitamos asegurarnos que crean en el ministerio de sus compañeros. Queremos que se sientan emocionadas de pertenecer a Sherwood. Si llegan pateando o gritando, puedes estar seguro que habrá problema en el vecindario. Estoy seguro de esto. La esposa de un hombre es el reflejo de su liderazgo espiritual o la falta de él en su hogar. Buscando el equipo adecuado. Conformar un equipo de trabajo es tan delicado como comprar un par de zapatos. Una talla no orna bien y si no consigues el par de zapatos adecuados, te saldrán ampollas. Si no tienes el equipo adecuado ocupando las posiciones de liderazgo, tallará a algunas personas de la manera equivocada. Puedes conseguir personas para que caben hoyos, pero conseguir la persona que va a capacitar a otros para que hagan el trabajo de un ministerio es un juego de pelota diferente. En pocas ocasiones, algunas personalidades no tuvieron afinidad con nuestro equipo. Un par de veces la hoja de vida parecía estupenda y con muy buenas recomendaciones, pero creo que alguien estaba tratando de pasarle su problema a otra iglesia. Hubo ocasiones en que nos equivocamos y llamamos a la persona indebida. Esas situaciones son angustiosas y demandan acción inmediata. La responsabilidad del pastor es proteger el rebaño y si existe un problema, hay que manejarlo de una vez. Es fácil emocionarse cuando hay un cambio de posición o de iglesia, pero el éxito no está en lo alto que puedas saltar, sino en qué tan estrecho caminas cuando tocas el piso después del salto. La prueba real del carácter de un ministro es cómo sale cuando llega el día de retirarse. Durante los 35 años de ministerio he visto varios retiros de hombres con dignidad, mientras que otros salieron aparentemente con la determinación de destruir al máximo la iglesia en su camino de despedida. Vaciaron sus armas disparando sobre sus hombros mientras se iban.
A la gente que hace esto poco le importan los cuerpos ensangrentados que dejan en el campo mientras se aplauden por sus acciones carnales. En algún lugar de la línea olvidaron que era la iglesia de Dios. Los cristianos son como ovejas en medio de lobos, pero debes tener cuidado de los lobos con pieles de oveja. No hay espacio para los lobos en el rebaño de Dios y no hay campo para mercenarios en el ministerio del Señor. Si no hubiera sido por el Señor y las oraciones de personas piadosas, no hubiéramos sobrevivido a aquellos conflictos. Todos sabemos que existen dos lados en una historia. Yo he sido despedido 2 veces en mi ministerio. En una ocasión no me pagaron ni una moneda y me echaron inmediatamente. En la otra recibí 2 semanas de pago y eso fue todo. Después de aquellas experiencias, quiero tomar el camino principal mientras sea posible, porque conozco el tormento del fracaso. Aunque una persona no encaje en nuestro equipo, me gusta hacer lo que se debe hacer. Pero a veces no importa lo que hagas, no es suficiente. Un amigo me dijo una vez, parece que aquellos por los que haces lo mejor nunca están satisfechos. Y me he dado cuenta que a veces esto es verdad. Si te tropiezas con un problema, aún así es importante actuar como cristiano cuando tienes que prescindir de alguien. Muy rara vez tengo que decir en la iglesia por qué tuve que salir de un miembro del equipo. Porque la verdad no necesita defensores y no me gusta llegar a la situación de él dijo, ellos dijeron. Dios es el último juez. Él será quien haga un día el balance de los libros. Mi trabajo es proteger la iglesia y progresar. Puedo asegurar que estamos unidos en nuestra misión, propósito y visión. Aunque algunos de nuestro equipo se han ido heridos, trato de mantener la línea de comunicación abierta. No puedo predecir cómo va a ser la actuación de alguien, pero puedo hacer lo que considero adecuado. Algunos de ellos no lo saben, pero los he recomendado para sus actuales posiciones donde están sirviendo y Dios los está usando. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión en relación con su equipo. En su segundo viaje misionero, Bernabé quería que Juan Marcos trabajara con él. Pablo no estuvo de acuerdo y recordó el dolor que sintió cuando Juan Marcos los abandonó a mitad del primer viaje misionero. Pienso que con seguridad vas a decir que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. Ellos continuaron su ministerio, pero fueron por caminos diferentes. Años más tarde, Pablo le escribió a Timoteo y le pidió que volviera y trajera a Juan Marcos con él. Aparentemente, Bernabé y posiblemente Pedro vertieron sus vidas en el discípulo. Este había aprendido de sus errores, no le tenía rencor a Pablo por la dura decisión de no permitirle participar en el equipo del segundo viaje. En esta ocasión, Pablo dijo, me es útil para el ministerio. Hasta Pablo tomó decisiones donde más tarde cambió de opinión. Ningún líder es perfecto y ninguno actúa acertadamente todas las veces. El asunto es del corazón. ¿Cuál es tu motivación para tener un equipo? ¿Por qué los necesitas a ellos? ¿Qué es lo que buscan ellos en un equipo? Primero que todo, necesitas gente que comparta tu visión. No es fácil lograr que los miembros del equipo se trasladen a Albany, Georgia. No es un sitio espectacular del mapa. Es una comunidad decadente y donde no hay mucho que hacer fuera de la iglesia. Pero es una hermosa ciudad y siempre esperamos llamar a los miembros del equipo cuando las azaleas y los cornejos estén floreciendo. Segundo, debes proyectar la visión. Es algo más que edificios y presupuestos. Es una visión que puede impactar a la gente para la eternidad. Nuestra visión es tocar el mundo desde Albany, Georgia. No es una venta fácil. ¿Alguien ha escuchado sobre un pequeño pueblo que haya tocado el mundo? Un día, Dios me recordó que nada especial había pasado en Belén hasta que Jesús apareció. De hecho, todo lo que lees sobre Belén en el Antiguo Testamento es que fue el lugar donde Raquel murió. Un lugar de muerte se convirtió en un lugar de vida. Eso es lo que deseamos que esta iglesia sea. Luz y vida en una oscura y decadente sociedad. En tercer lugar, debes observar todo el equipo. Necesitas la medida exacta. No todos necesitan ser personas sobresalientes. Necesitas personas que actúen detrás del escenario, que pongan sus manos en el arado y hagan sus trabajos con excelencia. Necesitas personas con experiencia que puedan reparar las fallas. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Necesitamos actuar con nuestras fortalezas y necesitamos a otros a nuestro alrededor que puedan cubrir nuestras debilidades. Si todos los discípulos hubieran sido como Simón Pedro, nadie hubiera podido ser el líder. Se necesita tanto de discípulos callados como de habladores para lograr un equipo que impacte al mundo.
En Mateo 10:1 leemos: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Ten en cuenta lo que Jesús hizo. Él delegó la autoridad. Los autorizó para actuar como sus discípulos, porque ellos lo iban a presentar ante el pueblo. Entonces, Él los equipó con las herramientas que necesitaban para realizar el trabajo. Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él usó un equipo para multiplicar el ministerio. Si un hombre podía hacer lo que fuera, ese era Jesús, pero Él escogió usar un equipo. Personalmente necesito un equipo. Me gusta el ambiente de equipo. Considero que el nuestro es un equipo de poderosos hombres de valor. Son hombres que andarían la segunda milla y harían lo que fuera necesario para hacer su trabajo. No necesitamos en este equipo personas con mente estrecha. Constantemente están pensando, presionando, imaginando y soñando sobre lo que Dios va a hacer más adelante en este lugar. Espero que todos compren lotes en el cementerio y que permanezcan aquí el resto de su ministerio. Los grandes equipos piensan en los demás. Los grandes equipos reconocen el laicado. Los jugadores de los grandes equipos comparten con otros para realizar la tarea. Parafraseando a John Wooden, un hombre puede lanzar la bola, pero se necesitan otros 4 pares de manos para lograr que él llegue a esa posición. Cuando uno gana, todos ganamos. Para Sherwood, la mayoría de la atención que hemos obtenido ha sido debido a Sherwood Pictures, a nuestro ministerio por televisión, a nuestros ministerios de deportes y recreación o a las conferencias refrescante, las conferencias diseñadas para renovar y refrescar a los líderes de la iglesia. Pero si no estuviéramos haciendo bien lo básico con el estudio bíblico, los niños, los jóvenes, la Academia Cristiana Sherwood y nuestros otros ministerios, la iglesia no hubiera florecido. Actualmente estamos obteniendo una atención poco inusual por la película Enfrentando los Gigantes. Sin reserva alguna, puedo decir que si este equipo no hubiera estado dispuesto a apoyarse y darse ánimo unos a otros, la película nunca hubiera podido hacerse. Los miembros del equipo estaban dispuestos a recoger el desorden de aquellos que estaban involucrados activamente en la película. Los miembros del equipo han sido los mejores porristas para los demás. Este personal sabe que cuando uno gana, todos ganamos. La historia cuenta que a finales del siglo XIX, cuando una denominación eclesiástica estaba celebrando su convención anual, uno de los líderes se levantó para compartir su visión de la iglesia y las misiones. Comenzó a decir que creía que un día los hombres serían capaces de viajar de un lugar a otro para compartir el evangelio. Otro líder, el obispo Wright, replicó desdeñosamente: «¡Herejía! El volar está reservado para los ángeles». Después de la conferencia, el obispo regresó a casa con sus 2 hijos, Orville y Wilbur. Correcto, unos pocos años más tarde, en diciembre 17 de 1903, los hijos de este hombre que había protestado hicieron lo que su padre dijo que era imposible. Toda mi vida he escuchado a gente que me dice por qué no podemos hacer algo. Me niego a permitir que las personas negativas determinen el destino de la iglesia. He visto a nuestro equipo retroalimentarse unos a otros, darse energía mutuamente, desahogarse con otro y apoyarse en él. El personal de Sherwood me inspira a trabajar más duro, predicar mejor, soñar en grande y amar mucho más. Realmente es un equipo visionario.